Marcos capítulo 8. Voy a predicar de un texto que no he predicado nunca. Para un pastor que lleva más de 42 años predicando, eso es algo grande, ¿sabes? Pues llevo, no por echarme la inalme, sino que llevo mucho tiempo. Y este texto que voy a usar hoy me lo dio el Señor los otros días, mientras estaba orando y contemplando qué traer de la palabra. El Señor me lleva a esta palabra. Y créame que yo he leído esta palabra, porque yo he leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis varias veces en mi vida, pero nunca me había dado cuenta precisamente de lo que sucede en este texto. Y ustedes van a ver. Vamos a ver si se da cuenta cuando lo lean. El versículo 22 de Marcos 8 dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Padre, en tu nombre te pedimos tu dirección. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por ella, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos conforme a tu gracia dada por nosotros y llévanos al lugar donde tú quieres que nosotros estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento un momento. Hoy estaré hablando de esos acontecimientos en la Biblia que nos hace pensar. En inglés predicaba un mensaje titulado Things that make you go cosas que te hacen pensar. Aquí encontramos un ciego que Jesús sana. Él lo hace, pero como primera vez en los actos y hechos de Jesús, le toma 2 veces sanar a un ciego. Primero toma y hace el acto inicial de crear fe en el ciego. Tenemos que entender el tiempo en el cual Jesús está ministrando. Lo vemos y lo observamos en un tiempo, primer siglo de la era cristiana, que, bueno, luego vino a ser conocido como la era cristiana, pero, ¿verdad?, el primer siglo, donde vemos que la gente todavía no había aprendido procesos medicinales. Y la mayoría de la medicina practicada era a través de plantas, de hierbas y de, básicamente, curanderos que existían, que a través de la práctica y a través de exploración, en inglés dirían trial and error, de probar y fallar, habían hecho y desarrollado remedios que la gente practicaba. Y uno de los remedios era la saliva. Santo. Ahorita vamos a empezar a sanar usando saliva. Vamos a ver cuántos pasan. Jesus had a sense of humor, huh? He's going to heal you, but he's going to spit on you first. Tremendo, ¿verdad? Y si usted mira, la saliva era usada como un ungüento, como una forma de traer alivio. Y Jesús, conociendo el tiempo, el maestro, imagínense, el perfecto maestro, hablando de enseñanza, ¿quién más que Jesús? Crea en fe en este hombre. Y usted dice: wow, pero no había una forma mejor. Pero él crea fe en este hombre escupiéndole.
escupiéndole en sus ojos. Pero, aunque usted no lo crea, era una manera de romper la incredulidad que había en este hombre y crear un camino hacia la sanidad que él necesitaba. Sí, es interesante, mire, que este milagro necesita dos partes. Y de eso yo quiero hablar hoy. Este milagro necesita dos partes. Primero, lo que Jesús hace es que lo toma de la mano y le dice: vamos, sal de aquí. Vamos a salir de esta aldea. Vamos a salir de este lugar. Lo primero que hace. Hay muchas razones. Matthew Henry, Jennings, Priest, tienen muchas explicaciones de por qué él saca al ciego del lugar donde está y lo saca. Muchos dicen que todavía el Señor no quería que se supiera el poder que él tenía y lo que él vino a hacer. Muchos dicen que Jesús quería ir paulatinamente, dejándole ver primero a sus discípulos que él había llamado, quién era él y para qué él lo llamó, para luego entonces declararle el misterio del reino y qué iba a suceder. Otros dicen que aparentemente había en este hombre una cercanía con quizás sus ayudantes, que no lo iban a dejar tener la libertad que Jesús necesitaba para hacer la sanidad. Y hay otras, ¿verdad? Razones que otros dan de por qué el Señor lo lleva fuera de la aldea. Pero es interesante. Hay otra razón espiritual que nos dice que Jesús lo saca de sus circunstancias, de sus amigos, de las personas que él conoce, para tomarle la atención y tratar con él, no solo en el ámbito físico, sanando su vista, sino también en el ámbito espiritual para sanar su corazón y su alma. Es interesante que muchas veces hemos escuchado la palabra de Dios y somos como aquella semilla que es tirada al lado de la carretera, que cuando viene, ¿verdad?, el tráfico, la gente le pasan por encima y la semilla que el Señor ha plantado en nuestro corazón se deshace, se desvanece. Es interesante que a veces Dios tiene que sacarnos de un lado a nosotros para tomar nuestra atención, para que nosotros escuchemos su palabra. Muchas veces las circunstancias de la vida trabajan para que nosotros no escuchemos a Dios, el que está al lado, el vecino, las prácticas, tantas cosas que podemos hablar acerca de aquellas cosas que nos quitan el enfoque del Señor. Y a veces el salir de la aldea es necesario para que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos. Yo digo que cuando mi papá vino al Señor, él hizo algo, no sé si adrés o por accidente, pero él nos removió de toda nuestra familia. Nosotros somos de Barceloneta, un pueblo en Puerto Rico, y mi papá viene al Señor y se traslada a la ciudad, a Santurce, donde nosotros somos criados. Por eso no sé que las papas crecen para abajo. Pero fíjese, examinando después de ser adulto, lo que eso causó en mi vida y la vida de mi familia es increíble. Al sacarnos del lado de nuestra familia, creó otro camino para nosotros caminar. Creó otra manera de nosotros vivir. Yo verdaderamente no me crié con tíos, ni tías, ni abuelos, ni abuelas. 1 o 2 veces fui a casa de mi abuela cuando era pequeñito. Fuera de ahí, nunca conocí familia extendida. La familia extendida mía era la iglesia, era el templo, era la familia del Señor. Pero fue bueno eso, porque si usted ve la familia extendida mía y nos ve a nosotros, dicen: no son familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Él nos sacó de la aldea. Nos sacó de la aldea para que nosotros camináramos por otro camino. Y qué lindo cuando nuestros padres identifican esos males para que nosotros seamos guardados de esos males y podamos florecer en las manos del Señor. Pero fíjese, después de sacarlo, lo escupe. Y la palabra, perdóneme, pero esa es la palabra que usa la Biblia.
Él escupe saliva en los ojos de este ciego. Y déjeme decirle algo. Yo no sé si a usted algún día lo han escupido. A mí me escupieron por el nombre de Jesucristo en mi vida. Me escupieron mi cara. Es uno de los sentimientos más horribles que usted puede vivir. Es como básicamente, ¿verdad? Quitarte tu personalidad, tu identidad. Una persona te escupe a ti en el mundo que nosotros vivimos, es denigrante. ¿Cierto? ¿No? Pero Jesús usa lo que quizás puede ser interpretado como algo para destruir, para sanar. Él toma su propia saliva y le escupe en los ojos de este hombre y le pone las manos encima y le hace la pregunta. ¿Ves? ¿Qué ves? Tremendo. Tremendo. Y la contestación de este ciego tiene a todo el mundo dando opiniones. Porque la contestación de este ciego dice: veo hombres, pero como árboles. Caminan como árboles. ¿Quién dice que los árboles caminan? Hay varias opiniones sobre lo que quiere decir esto. Y vamos a explorar algunas cosas aquí que son interesantes. Pero él dice que él ve a los hombres caminar como árboles. Jesús le pone la mano encima otra vez y le pregunta otra vez que mirara. Y ahí él entonces dice que él ve claramente. Mire, es increíble porque las palabras en griego un estudio del griego aquí nos da un entendimiento de lo que es la contestación segunda que da el hombre. La palabra que usa el griego es blepo, que quiere decir ojos cerrados, ojos tapados, ojos obstruidos en el griego. Y la palabra que usa para describir la segunda vez que él mira es anaplepo, que dice descubierto o quitando la cobertura, la vendadura de los ojos. La palabra que usa aquí del griego más o menos es un proceso que sucede en este hombre para que él pueda ver. Pero una pregunta surge en medio de todo esto. ¿Cuándo usted ha visto a Dios que tiene que hacer dos cosas, dos veces la misma cosa para que suceda? Proverbios dice que por la palabra, por el poder de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. El libro de Génesis en el principio dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sea la luz. ¿Cuántas? Y fue la luz. ¿Cuándo usted ha visto en la Biblia algún momento que el Señor le ha tomado 2 veces para hacer lo mismo? Sígame porque quiero que aprenda algo hoy. Sígame porque quiero que vea algo hoy. Cuando nosotros miramos las cosas físicas, es algo. Pero cuando hablamos de las cosas emocionales, espirituales, es otra cosa. Dios puede crear, enviar su palabra y se hace lo que su palabra dice inmediatamente. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando tuvo Jesús el argumento con el paralítico? Que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y le empezaron a preguntar, ¿y quién es este que se cree que puede perdonar pecados?
Y él le dijo: ¿ustedes quieren saber quién es este? ¿Qué es más fácil? Que le diga: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, ahí hay otra circunstancia donde Jesús se ve trabajando en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y hasta en lo metafísico, diciéndole al mundo: yo hago lo que yo quiero hacer, cuando yo quiero hacerlo. Tremendo, ¿eh? Dios cambia lo que Él quiere cambiar y hacer lo que Él quiere hacer. Pero aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante, porque no toda la ceguera es física. No toda la ceguera es física. Hay ceguera que es espiritual. Hay ceguera que es emocional. Y Dios quiere también sanar esa ceguera. Dios quiere también hacer el proceso de limpieza, porque Él quiere que tú llegues al momento en tu vida en el cual tú puedas ver claro. ¿Cuántos quieren ver claro aquí? Aleluya. Sígame. La primera vez era suficiente para sanar, ¿sí o no? Sí, Señor, amén. Pero tomó una segunda vez para sanar. Le explico. Este hombre da una explicación de algo que él está mirando. Él ve a los hombres. ¿Y quiénes son los hombres que están ahí alrededor? Recuérdese que ya Dios los sacó. ¿De dónde? De la aldea. Está fuera de la aldea, ¿cierto? Estamos todavía fuera de la aldea. ¿Quiénes son los únicos que probablemente están con Jesús en este momento? Los discípulos, los que eventualmente iban a ser apóstoles, ¿verdad? Los discípulos. Jesús no está con la gente del pueblo, está con sus discípulos. Y este hombre, mira, dice: veo hombres que caminan como árboles. Yo quiero que tú pienses un momento, si en tu vida algún momento ha habido un momento, ha habido una ocurrencia en el cual tus emociones no te han dejado ver claro las cosas como son. Yo le ministraba a una joven un día, y en la ministración yo estaba predicando acerca de Dios Pater, Dios Padre, Dios Abba. Ella pasó al altar llorando. Pasó al altar llorando diciendo que ella no podía aceptar a Dios como Padre. Porque cada vez que yo decía Padre en el mensaje, ella veía un monstruo. Ella veía un ataque. Ella veía un abuso. Ella veía algo feo. Y que mientras yo predicaba y hablaba de Dios como Padre, ella se alejaba más y tuvo que pasar corriendo pidiendo ministración para que Dios la ayudara a entender que Dios podía ser su Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias emocionales en nuestras vidas que nos hacen ver a los otros seres humanos en una manera fea, hasta horrible, en una manera distorsionada de lo que las personas son? ¿Cuántos que nos han dado un amor corrupto, dañado, nos han hecho ver que aún el amor puede ser algo malo para nosotros? ¿Y cuánto aún con la vista no pueden ver? ¿Cuántos han tenido en sus hogares, en sus matrimonios, una conversación y antes de saber lo que su cónyuge le está diciendo, ya usted ha malinterpretado lo que se le ha dicho, porque ya usted está ciego, sus ojos están cerrados al trato que esa persona le ha dado ya y no puede ver? Moody dice que la naturaleza
humana de este hombre no podía dejarlo ver claramente, porque habían otros daños internos en su vida que todavía no habían sido sanados. Y que Dios, Jesús, en este momento necesitaba no solo el permiso para sanar su cuerpo físico, sino también para sanar su cuerpo o su vida emocional y espiritual. Óigame bien, lo físico Dios lo hace sin permiso de nadie, pero lo espiritual necesita tu permiso. Óigame, sígame. Hay gente que no sana. No sana. Porque no permiten que Dios entre a sanar. Hay gente que le tienen un roadblock, una pared delante del Señor, que le dice: hasta aquí tú puedes llegar y de aquí no puedes pasar. Y aunque Dios es todopoderoso, diga conmigo, omnipotente, Él para en algo que Él te regaló. Aleluya. ¿Me están siguiendo? Tú tienes el libre albedrío. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y no se crean, yo he estado con gente que me han dicho: ay, pastor, me hubiera gustado que el Señor me quite el libre albedrío. Que me lo quite, porque es que yo hago tantos errores que ya no lo quiero. Que Él me diga y yo hago. Te dice que bueno sería. Pero Dios no quiere gente así. Dios no quiere que gente le sirva por obligación. Dios no quiere que gente le sirva porque tiene que hacerlo. Dios quiere conectarse con tu corazón. Y que tú le sirvas porque tú le amas. Entonces aquí hay algo que debemos explorar. Y es que, y no podemos llegar a determinación. Aquí estoy caminando en el arte de la isogesis. Estoy metiéndole a la palabra porque la palabra no dice claramente. Pero lo que miramos aquí es que algo necesitaba suceder en esta persona para que el milagro se efectuara, para que llegara a su totalidad lo que Dios quería hacer en él. Y que Dios necesitaba que este hombre expresara su deseo. Qué tremendo. Que Dios respeta nuestro deseo. Dios respeta lo que nosotros queremos. Si tú le dices a Dios: de aquí no pase, no es que Dios no tiene el poder para pasar, es que Dios respeta lo que ya te dio. ¿Entendieron? No es que Dios no tiene el poder para tumbarte, es que tú le dijiste no pase y Él te regaló el derecho de poder hacer eso. Aleluya. Qué maravilloso. Y Él no quebranta su palabra. Los hombres quebrantan sus palabras, pero Dios no quebranta la suya. ¿Qué dice Dios de su palabra? Que es eterna y para siempre, y que nunca pasará. Y este hombre dice que ve algo distorsionado. Qué tremendo. Ojos abiertos, pero no ve claro. Ojos abiertos, pero no entiende lo que está viendo. Estamos cruzando ahora para la profundidad. Ojos abiertos, pero no puede descifrar, está bien en español esa palabra, no puede descifrar lo que está mirando. Ojos abiertos, pero no entiende lo que Dios le está haciendo ver. Y le dice: I'm confused.
¿Cuántos aquí han estado confundidos algún día en su vida? Y Dios ve la necesidad de un segundo, de un atento segundo a la sanidad de este hombre. Y ahora ya no usa saliva. Saliva, parte del mundo ¿qué? ¿De qué parte la saliva? Del mundo físico. Right? La saliva parte del mundo físico. Ahora solo pone la mano y da la palabra, que transiciona de lo que es la ceguera humana, material, carnal, y transiciona a algo más. Y dice, ¿qué ves ahora? Y ahí él dice, veo lejos y claro. Lejos y claro. Mire, hermano, nosotros a veces tenemos que darle la oportunidad a Dios de terminar la obra que Él ha comenzado en nosotros. Porque a veces gozamos de un poquito de vista, gozamos de un poquito de soltura, gozamos de un poquito de libertad, pero Dios no quiere que nos quedemos en el poquito. Dios quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de lo que Él quiere para nuestras vidas. Él no solo quiere que veas cerca, que veas borroso, que veas confundidamente. Él quiere que tú veas a lo largo y claro. El visionario es aquel que puede ver a lo largo y claro. ¿Cuántos visionarios hay aquí? El miope es aquel que tiene que, ¿verdad?, buscar la lupa para ver de cerca. Es interesante que este hombre nos abre la vista a nosotros los que miramos de lejos, para entender que habían ciertas cosas en este hombre que necesitaban una sanidad más profunda. Tyndale lo dice de esta manera: los discípulos tuvieron que entender que cuando llegaban las cosas físicas, Jesús podía hacer lo que Él quisiera. Él podía darle comida a los miles, Él podía andar sobre el agua, Él podía traer salud inmediata. Pero los discípulos seguían estancados en este nivel físico de Jesús. Pero Jesús quería llevarlos a un nivel espiritual en sus pensamientos. Los pensamientos de ellos estaban en el problema de no tener pan. Ellos debieran haber conocido que Jesús podía darle todo el pan que ellos necesitaban. Y que sus preocupaciones correctas no debe haber sido darle pan al pueblo, sino llenar o cumplir con las necesidades espirituales de este pueblo. Jesús tenía el poder absoluto para proveerle el pan de vida, el pan diario. Pero ellos continuaban preocupados por las necesidades físicas, ciegos en una vida espiritual, sin ver quién era verdaderamente Dios. Jesús sanó a este hombre en 2 pasos. ¿Por qué? Porque Él quería ilustrarle que la sanidad física progresaba a la sanidad espiritual, y que aunque hay gente que tiene ojos para ver, sus almas están en oscuridad y no pueden ver. Ver en el nivel espiritual muchas veces no viene instantáneamente, como es ilustrado en esta historia.
Ver espiritualmente viene a través de un proceso de conocer a Dios, de saber quién es Él, cuáles son sus propósitos, qué Él quiere hacer en nuestras vidas, cómo Él quiere hacerlo. Ver espiritualmente es conocer el corazón de Cristo. Y hay mucha gente hablando del corazón de Cristo, ciegos espirituales, y jamás podrán ver el corazón de Cristo hasta que no hasta que no vuelvan a ver espiritualmente y ver a Dios. Porque Dios no se trata acerca de las cosas físicas. Cuando nosotros medimos a Dios en el mundo físico, estamos atados a ese mundo físico. Pero cuando nosotros miramos a través del mundo espiritual, somos sueltos para ver más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos ver. Oiga esto. El propósito de cambiar las mentes y corazones es un proceso que muchas veces toma tiempo. Es un proceso que muchas veces toma el tiempo que el ser humano determina. ¿Escucharon? ¿Lo entendieron? Usted dice, pastor, no es Dios el que se encarga de eso. No, no es Dios. No es Dios. ¿Quién determina el tiempo? Diga conmigo. Yo. Diga conmigo, yo. Pero diga como que lo cree. ¿Ah? Porque hay muchos que se estancan en el camino y Dios le habla 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 y ellos no, pero es que yo creo que es así. Te invito a leer desde el capítulo 32 de Job hacia el último, para que entiendas que Dios no está muchas veces pidiendo a nosotros la opinión. Dios lo que quiere hacer, lo que Él quiere hacer, y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle. Cuando Job se encuentra con ese conundrum, ¿verdad? Con ese momento en su vida en el cual, hey, what's going on here? ¿Qué pasa aquí, Señor? Si yo era justo, yo era bueno, yo rendía holocausto, yo servía, yo le daba al pobre, yo hacía todo, yo era bueno. Y es verdad, la Biblia dice que él hacía todas esas cosas. Pero cuando va con ese argumento el Señor, el argumento se cae en una declaración. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Cuando yo formaba el mundo, cuando separaba, ¿verdad?, la tierra, el agua. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo le dije al mar, de aquí tú no puedes pasar. ¿Dónde estabas tú cuando yo cerré? Por eso a lo último, allá en el capítulo 42, Job dice, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, puedo ver qué y quién y cómo eres tú. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo que este hombre tiene que pasar por todo lo más difícil de su vida para entender quién era Dios. Este hombre que todos los días, oiga, así dice el libro, todos los días se levantaba a ofrecer sacrificios por su pecado, por si acaso. Por si acaso. Y por sus hijos, porque no confiaba que le había enseñado bien, parece. Le digo, estos sinvergüencitas que están haciendo lo malo, déjame ofrecer sacrificio por ellos también. Y cuando el diablo lo visita y le quita todo, lo enferma, lo deja tirado, entonces él viene y le dice, I don't understand. No entiendo. Y a veces nosotros creemos que Dios nos va a dar una explicación. Qué chiquitillos somos. ¿Qué? ¿Cómo se dice esa palabra en español? Somos presumptuous. No las creemos. Creemos que somos algo. Creemos que Dios nos tiene que dar a nosotros explicación de lo que Él va a hacer. Creemos que Dios tiene... tenemos que... Felipe, voy a hacer esto. ¿Estás tú de acuerdo? I don't think so. I don't think so. ¿Ah? Dios va a hacer lo que Él va a hacer y quiere hacer. Y a veces no nos pide qué cosa. A
Dios hace cosas con nuestros hijos sin pedirnos permiso a nosotros. Hello. Ay. Ay. A veces Dios hace cosas con nuestros hijos porque nosotros tenemos visión para nuestros hijos. ¿Cuántos tienen visión para sus hijos? Pero la visión que nosotros tenemos para nuestros hijos no es necesario la visión que Dios tiene para ellos. Y a veces lo que nos conta decirle al Señor, ok, sigo trabajando. Ay, sí, Señor. Sigo haciendo, sigo tratando. ¿Qué voy a hacer? Tú eres el jefe. Amén, Señor. Amén. Oh, santo. Oh, santo, santo, santo. Aleluya a Dios. Amén. Es tiempo de que la iglesia entienda que Dios la quiere llevar al lugar donde va a ser aquella entidad que lo representa a Él aquí en la tierra. Pero para poder ser iglesia tiene que tener los ojos abiertos. Pero no estos que necesitan espejuelos. Yo me quito esto y no distingo a nadie. Árboles caminando. Árboles caminando. Y ni caminando Álvaro sentado. ¿Ah? Aleluya. Pero cuando me los pongo veo. Pero mis ojos espirituales están abiertos. Y esa es la cosa que tenemos que llegar. Tenemos que llevar a ver qué es lo que Dios nos está mostrando en el camino. Santo, aleluya. Mire, cuando nosotros llegamos a Afganistán, una de las misiones nuestras era convencer a los afganos de que nosotros llegábamos ahí a ayudarlos a ellos. Y es interesante como cuando un poder entra a otra nación como hicimos nosotros con el pretexto de quitarle, ¿verdad?, los terroristas, y ellos ven a uno como otro terrorista. Tenemos estos terroristas por aquí y estos terroristas por acá. Y el trabajo de nosotros era to change the hearts and minds, cambiar el corazón y la mente de los afganos para que trabajaran con nosotros. Y lo que la nación americana no entendió y todavía no ha entendido es que para cambiar el corazón de una persona tiene que haber un deseo de cambio. Mire, esta gente no tiene deseo de cambio. Sentado con el coronel encargado de los asuntos culturales y religiosos de Afganistán en una reunión de alta donde estaban todos los directores el director religioso me hace así al lado, llama a mi intérprete y se ríe. Me dice, te voy a decir esto a ti porque tú eres capellán, estos no van a entenderla esto. Y me dijo, nosotros sabemos quiénes somos. Y nosotros sabemos lo que nosotros queremos. Y a nosotros nadie nos va a cambiar. Nosotros, cuando vino Rusia, ¿tú sabes lo que nosotros hicimos? Cuando vino Rusia, lo mismo que hicimos cuando vino Alejandro el Grande. Estamos hablando de gente que han sido conquistados por más de 2700 años en toda su historia. Y han hecho la misma práctica. Cuando vino Alejandro el Grande nos metimos a las cuevas. Cuando se fue, salimos de las cuevas. Cuando vino Rusia, nos metimos a las cuevas. Cuando se fue, salimos de las cuevas. Y le dije, ¿y ahora qué van a hacer? Esperando que se vayan para salir de las cuevas. Para hacer lo mismo. La ciudad que nosotros le construimos, en un año que estuve allí, gastamos 13 billones, no millones, 13 billones de dólares. Y el día que nos fuimos, nos llevamos la ropa que teníamos sobre nuestras espaldas. Hablé con un coronel que fue hace poco para allá y le dije, oye, ¿cómo está la iglesia que yo construí allá? Me dijo, eso ya se le dio a los afganos todo. Ahí nosotros no tenemos nada.
para cambiar, se necesita el deseo de cambio. Se necesita querer el cambio. Se necesita darle permiso a Dios para que Él nos ayude a cambiar. Se necesita entregar lo que uno es para explorar lo que Dios quiere en uno. ¿Cuánto están entendiendo? Pero Dios no te va a obligar, hello. Dios no te va a obligar. Dios no te va a forzar. Dios no te va a empujar. Tú tienes que querer el cambio. Tú tienes que querer cambiar. Tú tienes que desear ver claramente. Y cuando tú lo desees, es como cuando te pones esos espejuelitos nuevos. ¿Cuánto cambiaron los espejuelos ya este año? A mí me toca en mayo. En mayo los empiezo a ver mejor. Es como cuando uno se pone unos espejuelos nuevos, ¿verdad? Que uno dice, wow, yo creía que tú tenías pelo antes. ¿Ah? Entonces hay que también dar de nuestra parte. Hay que poner de nosotros. Hay que desear. ¿De qué vale que Dios quiera hacer algo grande con nosotros si nosotros no lo queremos? ¿De qué vale que Dios quiera llevarnos a nuevos horizontes y nuevas dimensiones si todavía peleamos contra Él? Hello. Termino con esto. Tyndale termina su argumento diciendo que lo que le pasaba a este hombre quizás nunca vamos a saber hasta que no lleguemos al cielo. Pero lo que le pasaba a este hombre es que él no solamente había sido ciego físico, sino que había sido abusado emocionalmente. Que su ceguera física le había preparado para que lo maltrataran, para que lo pisotearan, para que lo tiraran, para que lo ofendieran. ¿Cuántos aquí algún día han sufrido el bullying? Personas que han sido bullied. ¿Hay alguno aquí? No se apure que Dios está aquí. Por eso a mí no me gusta el bullying. Y cuando yo veo a alguien haciéndole bullying a otro, ahí sale mi ser protector. Digo, eso no se hace. Pues yo fui bullied cuando yo era un jovencito, un niño. Nosotros vivíamos en Paterson, New Jersey, en un vecindario donde la única claridad era donde nosotros vivíamos. Todos morenos, afroamericanos, no había gente blanca ni hispana, nada. Y nosotros éramos la única familia hispana en todo aquel entonces, en la era de los 70, cuando el racismo en New Jersey estaba increíblemente difícil. Desde que yo salía de mi casa en el 85 de la North Main Street y llegaba a Public School número 2, nos brincaban 6 y 7 veces. Y era algo increíble. Venían 6, 7, pum, 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 y salían corriendo. Cuando salíamos de la escuela, por eso es que se pelea la hora. ¿Ah? Cuando salíamos de la escuela y llegábamos para la casa 3, 4 veces, ¡pam! Y yo una vez le digo a mi papá, pero ¿y para qué tú compraste esta casa en este vecindario? Si aquí no hay gente hispana, aquí no hay blanco, aquí no hay nada. ¿Qué tú hiciste? Y él me dijo, es que esta era la más barata. Aprendimos mucho, ¿viste? Pero entiendan una cosa, que cuando una persona es maltratada, pisoteada, le cuesta ser libre. Una de las cosas que aprendemos de las mujeres abusadas por los esposos es que no dejan al esposo.
Una mujer libre se da cuenta que una mujer está siendo abusada y la mujer libre le dice a la abusada, pero deja a ese hombre. Y la mujer abusada trata pero no puede. Trata pero no puede. Porque su identidad está atada a ese abuso. Su identidad está atada a ese maltrato. Ahora este hombre, aunque no especifica la edad, lo hace ver como un adulto. Porque la palabra que usa del griego da a entender que es un hombre mayor. Entonces, este hombre toda la vida fue ciego. El lado físico era la ceguera, pero no dice nada del lado emocional. ¿Será que ese muchacho algún día escuchó: yo no sé para qué yo te tuve a ti, si tú no sirves para nada? Especialmente en la cultura donde ellos vivían, que los niños servían como, ¿verdad?, productos para los padres. ¿Ah? Los niños eran herramientas en las manos. No era que ellos tenían 10 hijos para vivir de welfare. Era para ponerlos a trabajar y para ponerlos a producir. Y este cieguito, ¿qué? ¿Cuántas veces el padre a lo mejor le dijo? A lo mejor, no puedo decir que lo hizo porque la Biblia no lo dice. Pero usted y yo, que somos humanos y entendemos cómo son las cosas, ¿cuántas veces el papá le dijo a lo mejor: ay, si tú nunca me has ayudado en nada, nunca has producido nada? En su mocedad, cuando le contaban de las muchachas, los amiguitos del vecindario allí en Bethsaida, muchachos, si tú pudieras ver. No. Quizás la ceguera emocional era mucho más grande que la física. Y quizás lo que hizo a Dios, a Jesucristo, obrar la segunda vez, era para sanar su alma. Era para sanar su espíritu. Era para sanar su identidad. ¿Cuántos todavía en la iglesia tienen su identidad marchitada por el pecado? Por la experiencia humana, por el existir en este mundo tan malo. Santo Dios. ¿Cuántos todavía necesitan una sanidad de parte de Dios más profunda? Porque a veces somos como aquella señora de 48 años que llega a la oficina un día: pastor, por más que trato de ser feliz, no puedo. Por más que trato de encontrar la paz en mi vida, no puedo. Por más que voy a las escrituras y a la oración, no puedo. Y me dice estas palabras: ¿será que yo no puedo ser sana? ¿Será que en mí Dios no puede hacer la obra? ¿Será que yo no merezco la sanidad? Preguntas difíciles para los pastores, porque nosotros no somos Dios. Y a veces hay gente que sufre en silencio, en las esquinas, en el anonimato, y muchas veces creen que no tienen cómo escapar o cómo salir. Pero el Señor a todos nos dice lo mismo: venid a mí los que estáis cargados, cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aleluya. La misma oferta es para todos. Y quizás
Tenemos que salir de la aldea. Tenemos que dejar que Jesús nos escupa en los ojos. Y tenemos que admitir que todavía no vemos claro, para que Dios vuelva a ponernos la mano. Y termine la obra que Él ha comenzado. Amén. Ponte de pie. Dios quiere terminar la obra que Él ha comenzado en ti, en nosotros. Dios quiere terminar la obra porque es tiempo de que tú veas claro. Es tiempo no solo que tus ojos físicos sean sanados, pero también es tiempo que tus ojos espirituales sean sanados. Es tiempo de que ya tú llegues al nivel y al lugar donde Dios te quiere. Es tiempo de que la ceguera espiritual ya se vaya de tu vida. Y es tiempo de que tú seas sano. Hoy Dios te pregunta, ¿cómo ves ahora? Claro. Lejos. Claro. O todavía estás viendo a los hombres. A lo mejor me estás mirando aquí y ves un árbol andando. Pero Dios, un árbol pequeño, gracias. Pero Dios quiere que tú veas claro. Dios quiere que tú veas como Él quiere que tú veas. Tiempo de sanidad. Tiempo de sanidad completa en nuestras vidas. Yo estoy peleando por alguien aquí. Mi espíritu hoy está luchando por alguien aquí.